Hemos venido hablando del rey David, de las luces y sombras de un hombre que ocupa un lugar prominente en la historia de Israel. De hecho, la Escritura lo señala como un hombre conforme al corazón de Dios. En lo que hemos visto, nosotros hemos visto un hombre cuyas sombras son tan oscuras que a veces no nos dejan ver a aquel sencillo muchacho que venció con una honda y con una fe férrea y grande al gigante Goliat, dándole la victoria, por cierto, a los ejércitos de Saúl. Desde ahí comienza este periplo histórico de este hombre tan connotado. Yo me alegro, de alguna forma, porque la Escritura nos presenta a todos los sujetos bíblicos, a todos los hombres de la Biblia, nos los presenta con sus luces y sombras, a veces muchas sombras más que luz, es decir, con las dualidades propias que tenemos cada uno de nosotros. Es como decía Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, o sea, eran como nosotros. Nosotros no podemos mirar a ningún hombre de la Biblia de la forma en que nosotros miramos a Cristo. Cristo es la totalidad de la santidad. Cristo es la totalidad de la perfección. Cristo es el paradigma, el referente del hombre justo, santo y bueno. Recordemos lo que hemos visto en algunas enseñanzas de algunos domingos pasados, el pecado de David con Betsabé, el severo juicio, castigo, que Dios pone en boca de Natán ante David. Lo primero que ocurre es que el hijo que concibe Betsabé muere. Posterior a eso, a Amnón, un hombre con tendencias inmorales, violentas sexualmente a su hermanastra, producto de esto, Absalón asesina a Amnón, lo hace por medio de sus sirvientes, sus criados, ¿cierto? No es su puñal ni la mano que blande ese puñal para matar a Amnón. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos amados? Es que hay una historia bastante oscura que es necesario conocer, que es necesario que cada uno de nosotros conozca. El capítulo 15 del segundo libro de Samuel es lo que alguien diría el gran dolor de cabeza del ungido del Señor, David. Con la llegada de Absalón llegó también un grave problema a la estabilidad del reino del rey David. Ahora, no era una problemática que iba a surgir de afuera del reino, sino desde adentro. La división que se iba a provocar es una división propiciada por un hijo querido de David. Hay algo que a mí también me llama la atención, no sé si lo mencioné, pero es necesario mencionarlo. Es que David llora por Amnón, y vamos a ver después que David llora por Absalón, pero en ningún momento manifiesta dolor por el ataque que sufrió su hija Tamar. Pues bien, la llegada de Absalón, que nos relata el 15:6, voy a ir dando los versos de donde yo extraje toda esta información para ir narrando esta historia y también extrayendo las lecciones que son necesarias para nuestra vida. Absalón comenzó a tornarse en un líder presente dentro de Israel. Él era un hombre muy solícito para ayudar, la gente llegaba, él se pone en la puerta de entrada a las ciudades para que la gente viniera, y la gente cuando se iba a posternar, es decir, a inclinar delante de él, él decía no lo haga, les tomaba, le besaba la mano. Él comenzó a evidenciar una gran preocupación por el pueblo, responsabilidad que privativamente tenía el rey. Al parecer, el rey no lo hacía, ni lo había hecho. Por eso que el corazón de los israelitas comenzó a quedar cautivo de estas atenciones dulzonas que este hombre
estaba desarrollando, pero no lo hacía porque le naciera de corazón, sino porque en su corazón estaba albergando el deseo de arrebatarle el reino a su padre. Durante 4 años fue preparando, orquestando el golpe político contra David. Y bajo el pretexto de cumplir votos en Jesús, Siria, su padre le dio permiso para viajar. Y esto es algo muy terrible. Durante 4 o 5 años, si no me equivoco, David no recibió a su hijo. Imaginen ustedes todo el encono que Absalón tenía respecto de su padre. Por esta razón entonces comenzó a gestarse dentro de sí el deseo de arrebatarle el reino a su padre. Todas estas atenciones que les acabo de describir en las puertas de la ciudad, cuando recibía a la gente, evidentemente que le reportó como beneficio inmediato un montón o muchos seguidores. Gente sencilla, pero también dentro de las personas que le seguían, vamos a ver, había gente importante y comprometida también en esta asonada golpista que Absalón estaba preparando con respecto de su padre. Ante la noticia de la deserción del pueblo, en el capítulo 15, verso 13, David junta a sus siervos y a su familia y decide huir de Jerusalén. Muchas veces me pregunté, mientras leía este pasaje, ¿por qué David huye de Jerusalén? Ahora es importante que esa respuesta se la pueda dar usted mismo. Vamos a ver si al final de esta enseñanza les explico por qué David huye de Jerusalén. Lo cierto es que había el deseo de no enfrentarse en batalla contra su hijo. Podría ser plausible como razón. Pero David comete un grave error. Deja en el palacio a sus mujeres, a 10 de sus concubinas. Nos relata el capítulo 15, verso 14 y 6. Y los fieles le siguieron. Aquellos hombres que siempre habían estado con él. Unos siervos fieles que reciben una mención honorífica en la historia. Estos son Itaí el Geteo, que con su familia y sus hombres se decidió a vivir o morir por su rey. Sadoc, el sumo sacerdote, que con los levitas y el arca decidió también acompañar al rey David. Si usted ha leído este texto, David les recomienda les niega la participación en esta huida y les sugiere que vuelvan a Jerusalén. Con tristeza, David y sus seguidores subieron al Monte de los Olivos. Y aquí aparece un personaje, hermanos, un tanto oscuro, Aitofel. Aitofel era uno de los principales consejeros que tenía el rey David. Aitofel era abuelo de Betsabé. Aitofel inmediatamente se une a la conjura con Absalón. Y es quien le da uno de los más terribles consejos que finalmente hace que se cumpla la profecía que Natán le había dado a David. Lo que tú hiciste en secreto, otro hombre lo hará en público, dice el texto. ¡Qué terrible! Cuando todos comenzaron a conjurar en contra de David. Si usted lee, y estoy cierto que lo va a hacer, lee estos pasajes, va a encontrar a un hombre totalmente derrotado, triste, un hombre acobardado. Cuando va cruzando el arroyo de Cedrón, va llorando por la conjura de su hijo, pero también por la pérdida probable del reino. Había en él sagacidad. Decíamos delante, ¿cómo se gana la voluntad Absalón del pueblo? Fíjese lo que dice el 15, 5, 6. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de Israel. Era una muy buena técnica. Aprovechando esto, dice el texto también, se hizo carros y caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Eran los heraldos. Aquí viene Absalón el rey.
Poco a poco comenzó a levantar una guardia personal. Se estaba preparando para dar un golpe de estado. El espíritu oscuro de la rebelión contra David se estaba gestando o ya había tomado forma en él. Por las mañanas se paraba a la puerta principal y se presentaba a los que querían ver al rey para expresarle sus problemas. Pero él se preocupaba por ellos. Su deber como príncipe, hermanos, era representar al rey. Por el contrario, si usted lee el texto, Absalón criticaba a su padre y él se representaba a sí mismo. Le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. 15:3. Estaba él con el firme propósito de restarle a su padre el crédito. Y había entonces emprendido una campaña de descrédito y de irresponsabilidad contra el reino de David. Lo que él quería era aplastar a su padre. Nosotros no podemos elaborar algunas teorías, aunque siempre nos sentimos tentados a hacerlo. Y uno corre el riesgo, como lector bíblico, a elaborar ciertas teorías. ¿Por qué Absalón odió tanto a su padre? Puede ser una razón el hecho de que, sabiendo que su hermana directa, Tamar, había sido violada por Amnón, no haya tomado medidas. Puede ser que haya sido un padre irresponsable. De hecho lo fue. David fue un muy buen rey, pero fue un pésimo padre. Y esto es un consejo para nosotros. David dejó que sus hijos se criaran solos. Nunca les llamó la atención. Nunca los corrigió. Eran verdaderos señoritos de la corte. Fíjense ustedes lo que dice el texto en el 15:4. Lo que hacía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio y yo les haría justicia? ¿Se da cuenta cómo le está robando la gloria a su padre? Esto ocurre mucho, hermanos amados, y si usted lo puede aplicar a su vida personal, aunque no estamos en la parte de las aplicaciones de la enseñanza, pero permítame señalarles que hay muchos que pululan en torno suyo, haciéndose ver más competente delante de los jefes. ¿Se ha fijado usted? Aquellos que dicen: sí, esto es sencillo, yo puedo hacerlo, y dan señales de profunda competencia profesional a objeto de restarle a usted la gloria que usted debería tener por sus capacidades. Absalón besaba y tocaba a todos los que se le acercaban, y así comenzó a cautivar el corazón de los israelitas. David no lo había hecho. Descuidó esa relación personal que tenía con la gente, con el pueblo. Lo más probable es que vivía encerrado en su palacio, desentendido, lo más probable, desentendido de las necesidades emocionales que la gente de pronto tiene. ¿Se ha fijado usted cuando surgen esta suerte de liderazgos alternativos? Son gente muy cercana, que abraza, que toca, que la multitud lo aclama. Y pienso, guardando las proporciones ciertamente de la comparación, pienso en Hitler. Cómo se acercaba a la gente, cómo la tocaba. Muchos de ellos iban en sillas de ruedas y pensando que el Führer tenía algún poder especial que emanaba de él y que le permitía sanar a la gente. Pero bueno, no nos detengamos en eso y sigamos en la conspiración. Dice el 15:12, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Durante 4 años Absalón se fue robando el corazón de los de Israel. Notemos que no lo fue ganando porque era un usurpador, manipulador y aprovechador. Era un ladrón de corazones. Es decir, no se ganaba en buena lid el corazón de ellos, sino que lo hacía manipulando y aprovechándose de una situación contingente. Al cabo de los 4 años pidió permiso al rey para pagar voto a Jehová en Hebrón, y David se lo concedió. Se hizo acompañar por 200 hombres sencillos e ignorantes de su plan.
Ya había planificado que en Hebrón se proclamaría rey y que entonces todas las tribus le reconocerían. Nos dice el 15:10. Un buen lector bíblico sabe que en Hebrón fue consignado como rey David. Fue allí en Hebrón donde se puso en contacto con Aitofel. Hermanos, ¿por qué Aitofel deja a David como consejero y sigue a Absalón? Algunos historiadores suponen que Aitofel fue el principal instigador y el maestro que estaba detrás de esta revuelta, de este golpe de estado contra David. Aitofel es el gran traidor de esta historia. ¿Qué motivó a Aitofel a tomar parte en esta azonada golpista contra el rey? Lo más probable es que tenía mucho odio en su corazón por lo que David había hecho a Betsabé, y no solo a ella, sino que a Urías. En este caso, hermanos amados, yo creo que Betsabé es tan víctima de David como Urías, el pobre Eteo que muere por manos de los enemigos de Israel. La conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Esa era una división en potencia. David tiene que discernir, o debía discernir, cuando habían planes en su contra. Él estaba tan seguro de sí mismo que descuidó la seguridad de su gobierno, perdió la lealtad de sus consejeros como Aitofel, y fue víctima del odio de su propio hijo, que le robó el corazón a muchos. Viene entonces lo que los historiadores llaman la huida. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que, apresurándose él, nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Pues bien, contesto la pregunta que hizo hace un momento atrás. ¿Por qué David huye? Es porque no quería exponer Jerusalén a una batalla. A David se le notificó el levantamiento militar y popular y el éxito que estaba teniendo. David sabía que tratar de resistir a Absalón en Jerusalén ponía en peligro a muchos civiles y traería, como dije, la destrucción a la ciudad que él conquistó y que él reedificó. A la vez que tenía que saber con cuántos fieles podía contar. Y lo mejor era huir. No sabía con cuáles se habían mantenido fiel a él. No sabía cuántos estaban detrás de Absalón. Los que tenían corazones de siervos se mantenían unidos para defender al rey y a la visión del rey. Mire qué tremendo. He aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor el Rey decida. ¿Qué entrega más total? ¿Cómo nos gustaría a nosotros como pastores tener personas tan fieles que estén permanentemente en torno de uno, diciendo qué hay que hacer, en qué le ayudo, vamos adelante? Por eso que los pastores muchas veces están solos, de igual forma como se sentía solo este pobre rey. David se lo acompañaba a sus mujeres y dejó estas 10 concubinas para custodiar la casa. ¡Qué error! En un lugar específico se detuvo y vio desfilar a sus siervos, los cereteos, los peleteos, los geteos, 600 hombres que desde Gad vinieron a ayudarlo. ¡Qué fidelidad! A Itaí el geteo le pidió que regresara con sus hombres. Nos refiere el 15, 19, 20. Itaí el geteo le respondió: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí también estará tu siervo. Esas palabras a David conmovieron el corazón del rey. ¿Cómo podían seguir a un rey que no tenía ya palacio, que no tenía una ciudad que gobernar o un reino? Por el torrente de Cedrón pasó el rey en dirección al desierto mientras lloraba. Veía Jerusalén a lo lejos y lloraba todo lo que había perdido. Muchos, cuando han pecado, hablo de esos pecados que quiebran a la gente, cuando pierden su familia, cuando pierden sus bienes, cuando pierden todo aquello que han construido con amor producto de su pecado.
Hermanos, no es buen negocio darle la espalda a Dios. Hay gente que permaneció fiel a David. Quiero mencionar a Sadoc y Abiatar, quienes volvieron con el arca a Jerusalén. Entre los fieles que acompañaron al ungido, al rey, estaba el sumo sacerdote. Estaba su hijo, me refiero a Sadoc, estaba Ahimás, su hijo, y estaba Jonathan, también hijo de Abiatar. Los levitas estaban con él. Estos salieron con el arca del pacto y sacaron de Jerusalén la bendición de Dios. Pero David, fíjense que les aconseja respecto del arca y les dice: mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. David entendía, hermanos, en la profundidad de su corazón, que estaba perdido. Todos aquellos que amamos a Dios sabemos que nadie es dueño de la presencia de Dios. Nadie es dueño de los avivamientos, como prometen aquellos falsarios predicadores que de pronto vemos en la radio, escuchamos en la radio, vemos en la televisión. David decide, podría haber llevado el arca con él, pero él no era dueño de la bendición. La entrega para que los sacerdotes vuelvan con ella a Jerusalén. David sabía o esperaba que Dios estuviera con él en ese momento tan terrible. Dice la Escritura en el 15:30, y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Vean al rey David totalmente derrotado. David cruzó el torrente de Cedrón y ascendió al monte de los olivos. Iba llorando con la cabeza descubierta, sin calzado los pies. Sus seguidores, siguiendo su ejemplo, él lloraba por su reino, lloraba por su ciudad y lloraba por el pueblo que había quedado atrás. De la misma manera, si usted pone atención al texto en Lucas 19, David lloró por Jerusalén. No conocieron que era el rey que traía la esperanza. Por el contrario, lo crucificaron y lo mataron. Cuando David recibió la noticia que entre los conspiradores estaba Aitofel, su abuelo político, él oró a Dios. Fíjese lo que le pidió: entorpece ahora, oh Señor, el consejo de Aitofel. Estando en la cumbre del monte de los olivos, apareció un halo de esperanza. Usaí el arquita se postró delante de él, nos refiere el versículo 32 del 15. Y David le pide a Usaí el arquita: vuélvete a Jerusalén y simula estar con la asonada de Absalón para que puedas combatir los consejos de Aitofel. Usaí sería una suerte de espía, y por medio de Ahimás y Jonatán, los hijos respectivos de los sacerdotes, me refiero a Sadoc y Abiatar, mantendrían comunicado a David de lo que pasaba. Dice la Escritura: así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Usaí, dice el texto, amigo de David, guardaría su espalda y destruiría con sabiduría todo plan contra el ungido del Señor. David era un estratega militar y se estaba preparando para pelear una guerra con logística, bien armado. La falta de experiencia de Absalón le dejó ver que estaba enfrentando, como dice el texto, un zorro viejo desde la distancia. El ungido del Señor David todavía controlaría Jerusalén. Los años de experiencia lo capacitarían para hacer frente a la asonada encabezada por su hijo. Recuerden que el consejo que le dio Aitofel era que violara a las mujeres que David había dejado, a las concubinas, hecho que ocurrió. Este hombre, Usaí arquita, fue los ojos de David cuando Aitofel quiso darle el golpe de gracia. Si Absalón hubiese llevado a cabo el consejo que Aitofel le da,
David hubiese sido destruido. Pero hermanos amados, Dios estaba detrás de todo esto. Dios estaba detrás de cada uno de estos hechos. Dios no había perdido en absoluto el control sobre esta situación. No vamos a concluir porque seguiremos la próxima semana con esto, porque viene la batalla, ¿cierto?, en el bosque de Efraín, que quiero reservarlo para el próximo domingo. Lo que quiero señalar hoy día, hermanos amados, es que en los momentos de crisis, aun cuando creamos que Dios está lejos de nosotros, permíteme decirte que está todo bajo control. No vamos a concluir hoy día cómo interviene Dios. Lo que sí quiero dejar establecido, hermano y hermana, que pese a los problemas que eventualmente tú y yo podemos tener, a las situaciones duras y difíciles que podamos enfrentar, hermanos amados, nosotros debemos mirar al eterno, al invisible, sabiendo que Él y sus ojos, los ojos de Dios, están puestos en nosotros. Fuerza si hay quebranto en tu vida, fuerza si hay traición en tu vida, fuerza si hay otros que intentan robarse la voluntad de algunos que debiesen favorecerte a ti. Hermanos amados, Dios nunca pierde el control sobre ninguna situación. Fíjese que, ¿dónde veo la providencia del Señor aquí? En cuando aparece Usaí, el arquita. No le quiero adelantar, porque quiero que lo veamos el próximo domingo, si Dios así lo permite. Hermanos amados, fuerza del Señor si estamos en una situación difícil. Cuando aparece Usaí, la arquita, los ojos de David entre los consejeros de Absalón, el escenario político y militar cambia, porque Dios, a pesar de nuestros pecados, no nos deja solo nunca. Nunca se olvida de nosotros. En ningún momento nos va a dejar a la deriva. Por el contrario, su vara y su cayado nos infundirán aliento, porque Él adereza mesa ante nosotros en presencia de nuestros angustiadores.